Tengan todas y todos ustedes por los derechos humanos con Luis Soriano. Hoy ya es 16 de febrero, son las 11:10 de la mañana y como ven ya tenemos un invitadazo de lujo. Yo creo que es el invitado más trascendental, más importante que hemos tenido en el programa, tanto en relevancia de lo que ha hecho en su trayectoria, pero también lo que ha demostrado y ha venido construyendo para favorecer a México y para hacer cosas por México. Está Luis Gonzaga Benavides y Lizaliturri. ¿Cómo está? Así es. ¿Cómo está, doctor? Me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Él es educador mexicano, pensador, políglota, conferencista internacional, ha trabajado en proyectos educativos en más de 60 países, es consejero de múltiples ministros de educación, es generador de modelos educativos cuya aplicación innovadora ha sido reconocida por la UNESCO, la OEI, la OEA y varios gobiernos extranjeros. Francia le concedió la orden de las palmas académicas por la creación del método de aprendizaje sináptico de lenguas extranjeras, Corea, China y Japón, y lo ha premiado como investigador educativo por sus aportaciones al uso del ábaco. Fue presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación, director general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, y del Centro Regional de Construcción de Escuelas para América Latina y del Caribe, creados por la UNESCO. Es el primero para la educación de los adultos y el segundo para la construcción de espacios educativos. Actualmente dirige el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, el CIPAE, instancia de investigación y desarrollo educativo, con sede en Puebla, en donde precisamente estamos transmitiendo en este momento. El centro está vinculado con diversas universidades nacionales y extranjeras, así como organismos internacionales interesados en educación y arquitectura educativa. Además, promueve el desarrollo comunitario a partir de la metodología prospectiva que fue creada por CIPAE. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto que esté. ¿Cómo está? Muy bien, adiós, gracias. Me da mucho gusto verte y participar aquí en tu gran programa. No, yo feliz, doctor, de que me haya permitido. Esto lo venimos tratando de hacer desde hace ya un chorro de tiempo. Tuve la oportunidad y el privilegio de conocerlo usted, doctor, hace algunos años, precisamente en el 2016, 17 más o menos, cuando ustedes fueron muy solidarios con todos los movimientos sociales que se estaban dando en el estado de Puebla a razón de la dura política que tuvo Rafael Moreno Valle en esos tiempos, y aquí fue sede de muchos eventos que tuvimos. Inclusive posteriormente tuvimos la oportunidad de platicar con usted y con muchos especialistas. Me acuerdo que estuvo Sergio Saldaña, ¿se acuerda? Sí, que trajimos aquí a Sergio, el que posteriormente terminó siendo el subsecretario de Energía a nivel nacional. Sí. Y como él, muchísimos más. Hemos tenido reuniones bien interesantes con usted. Gracias, doctor, que esté aquí con nosotros. Pero pues hay que empezar por el principio, ¿no, doctor? ¿Le parece? Claro, por supuesto. ¿Quién es el doctor Benavides? Todo el mundo lo conocemos, sabemos quién es, pero ¿cuáles son sus orígenes? ¿Dónde nació usted? ¿Qué estudió? Qué barbaridad. Yo nací en la Ciudad de México. Ok. Hace ya muchísimos años. Ok. 1937, para ser exacto. Y estudié, pues, por supuesto, primaria, secundaria, bachillerato, todo. Y mi primer estudio fue de maestro. Okay. En la Escuela Normal Queretana saqué mi título de maestro de primaria inferior y superior, así se llamaba antiguamente. Después, bueno, pues la normal superior, psicología en la Ibero, y seguí estudiando. Ok, si no ha parado de dejar de estudiar, ¿no? Toda mi vida he seguido estudiando. Estudié en Europa, en Roma, luego estudié en Viena, estudié en Colonia. Ok. Más o menos, ¿qué estudios? ¿Todo relacionado a temas de educación? Filosofía, educación, ciencias religiosas. Ok.
me especialicé en budismo. Ah, mire, qué interesante. Y pues eso ha sido mi vida. Estudié mucho cuestiones del ábaco. ¿Qué es el ábaco? El ábaco es un instrumento que primero se inició en las manos. Sí, sí, sí. Y después pues se fue desarrollando y es quizás el instrumento matemático más extraordinario que ha permitido el desarrollo matemático, fundamentalmente aritmético, de lo que conocemos. Sí, digamos que es como una base de todo lo que posteriormente ya se fue muy evolucionado, ¿no? Claro, después ya pues esto ya entró a un sistema electrónico y pues lo que maneja toda la electrónica pues, partió del ábaco. Claro. Es un instrumento muy sencillo que todo el mundo conoce porque hasta en las cunas de los niños les ponen bolitas así. Pero la riqueza que tiene pedagógica y matemáticamente es extraordinaria. ¿Por qué? Porque te dan los fundamentos de todo el manejo numérico. Ok. Sí. ¿Es como una base de todo el esquema? De todo lo que tú quieras manejar. Por ejemplo, se ha exaltado mucho un acercamiento interesante de Enrique Dussel sobre el número 4. Diciendo que viene del Oriente y que aquí lo aprendimos del Oriente hace 30,000 años, ¿no? Sí. Y sí es cierto, pero se pierde de la función real del número 4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el número 4 es la base de todo conteo. Sí, cuando contamos, ¿verdad? Este dedo es el que cuenta y contamos 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3, 4. Sí, ¿verdad? sí. Los europeos contaron también el pulgar y entonces dijeron que era 5. Ya no los 4. Ya los 4, pero lo fundamental son los 4, que además de determinar los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Nos presentan la organización social prácticamente en todas las culturas. A ver, explíqueme eso, ¿cómo está ese tema? Aquí todos nuestros pueblos tienen 4 grandes barrios. Y el centro es la unión de los 4 barrios. O sea, que vendría siendo como este dedo y la unión de estos 4. No, ¿O es diferente? No, es un dedo de la otra mano. Contamos. Ah, ok. Sí. Esto es muy claro, por ejemplo, en náhuatl. Se, ome, ye, nahui, macuili, de maitl, de la otra mano, ¿no? Ok. Y luego ya volvemos a contar chicuase, chicome, chicuey, chiconahui. Se, ome, ye, nahui se vuelven a repetir. Y así contamos 4 veces 4, ¿verdad? Y ese 4 veces 4 nos da 20. Ese está bien interesante. Y cuando te da 20... ¿cómo? Ya es una cuenta. Ok. Y es sempoali, una cuenta, ¿no? Eso está... Sí. Digo, yo venía a platicar de otra cosa ya con lo que estábamos... lo que estamos platicando es requete interesante. Ábaco, sí, para el mundo occidental, por ejemplo, el 5 es 4 más 1. Sí. ¿No? Para esta concepción, el 5 es que ya hice la cuenta de los 4. Ok. Oiga, a ver, el ábaco, ¿dónde se inventó? Pues el ser humano lo inventó cuando comenzó a contar con los dedos. Ok, pero más o menos, por ejemplo, ya el ábaco, la estructura. Bueno,
Cuando llegan los españoles aquí a América, ven que los prehispánicos usaban un aparatito que se llama Zempoaltzin, ¿no? Ok. Y que con él, moviendo cuentitas, eran muchísimo más rápido que los contadores De esos que tenían ya los españoles, los ¿no? españoles. Pero los españoles habían usado el ábaco. Ok. Y el ábaco que habían usado, pues quizás sea muy interesante verlos. Voy a tratar de mostrarte, por aquí tengo algún ábaco. ¿Hay algún ábaco para...? Ah, bueno, a ver si quieren nada más movemos. Yo muevo, mire, para que vean. Ahí déjalo, mira. Ahí está bien, doctor. Mire, este es un ábaco. Ese es un ábaco. Ahí está. Y ahí vienen todas las, inclusive, cómo están las divisiones. ¿Cómo están? ¿no? Sí. Para que tengan una idea de cómo no es hay el tema. aquí. Sí. ¿No? Sí. Ah, bueno, acá hay otro, también acá arriba. Acá allá arriba hay otro. Hay otro ábaco. Sí. O sea, el ábaco para ustedes Fundamental. Ok. Fundamental. Y esto, bueno, lo he difundido mucho por el mundo. El gobierno de Japón, el gobierno de China. ¿Ellos manejaban algo similar al ábaco también? Claro, pero ese ábaco que manejan ellos, que todavía lo siguen manejando, es un ábaco que los romanos les llevaron a China, porque ellos usaban un sistema de conteo que eran de tablitas. Ok. De tablitas. Y la colocación de las tablitas indicaba el número. Es como el fundamento es el mismo. Es el mismo. La estructura el es mismo. lo que... Cuando ellos se dieron que se podían ligar las tablitas y poner cuentas, pues lo siguieron aprovechando. Luego eso se perdió en Occidente porque llegaron los árabes, ¿verdad? Y la cultura árabe no traía abaco. Comenzaba a escribir los números con símbolos. Sí, ya le daba un símbolo a cada número, ¿no? Y por eso los llamamos números arábigos, que no es cierto, claro, no son arábigos, pero... Sí, es como por esa situación. Porque nos metieron este sistema y por eso, por ejemplo, cuando yo hago una suma a mano, sumo de derecha a izquierda, que es como escriben los árabes, ¿no? Ajá, sí. Y no de izquierda a derecha. Como los occidentales, ¿no? Bueno, del lado occidental. No, nosotros escribimos de izquierda a derecha. En la escritura. Pero sumamos y multiplicamos de derecha a izquierda. Ajá. Al revés, porque lo aprendimos de los árabes. El ábaco lo que te da es que así como tú escribes de izquierda a derecha, trabajas de izquierda a derecha. Y eso es lo maravilloso de este instrumento. No, además, es bien interesante porque finalmente a lo mejor el fundamento es el mismo, pero son ábacos, al final es la misma estructura. Sí. Y en esos tiempos, pues, a lo mejor los millennials hoy no entienden que no existía el internet, ¿no? No existían las redes sociales. Claro. No podías estar conectado de un extremo de un continente al otro. Y había muchas similitudes. Sí, muchas. ¿No? ¿Y en China traían este tema también? En China llega el comercio de la seda y ellos llegan con su aparatito, ¿verdad? El ábaco, que tenía una cuenta arriba y 4 abajo, ¿verdad? Pero que significaba el valor del dinero. Ok, ¿sí? A razón de lo que valía el dinero. Entonces una cuenta de abajo, por ejemplo, en el ábaco, cuenta vale 1, cada cuenta. Sí. En esa cuenta, este es el ábaco.
Es la cuenta de arriba, ¿no? La cuenta de arriba vale 5. Así para que lo vayan viendo. La cuenta de arriba vale 5 y la cuenta de abajo vale 1. Entonces, en cada columna yo puedo escribir 4 y la de arriba solita ya es un 5. Y 5 pesos. Sí. Y luego, pues, tenemos billetes de 5 pesos. Ajá. Y luego, 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, 5 más 4 me da 9. Si está vacío, es 0. Sí, claro. Okay. Pero el 0 no se manejaba conceptualmente en Europa. Sí, era la inexistencia de ese número, ¿no? Pero en el abaco sí se manejaba el 0. Miren, y entonces está bien bonito. viene aquí el sistema decimal, ¿verdad? Aquí podemos poner unidades. Aquí hay un puntito. Aquí hay un puntito, unidades. Luego la siguiente será decenas, centenas, ¿no? Sí, acá aparecen, digo, no lo ven desde allá, pero acá aparecen unos puntitos, ¿no? Cada 1, 2, 3, 4, 5... No, cada 3. Cada 3, porque son las unidades. Ok. Entonces yo puedo comenzar donde yo quiera, pero a la derecha serán decenas y a la derecha serán centenas y luego otra vez unidades de millar. Y es un sistema que hoy las computadoras de repente desarrollan, pero lo tenía uno en un abaco, ¿no? Sí. Yo sabía del abaco nomás para contar como en la primaria que nos decían, a ver, 1, 2, 3, 4, 8, cuenta 8. Sí, pero bueno, es toda una ciencia. Ese abaco es un abaco el que nosotros heredamos, ese de 10 en las escuelas, es un abaco ruso que se llama Shoti. Oiga, y es increíble que había abacos a lo mejor en muchos lugares. Por supuesto. Pero no existía una conexión de culturas. No. O sea... Es natural, ¿verdad? Es decir, tú imagínate cómo contaban sus borregos, la gente que tenía borregos, sus chivitos. Sí. ¿Cómo los contaban? Pues... a mano, ¿no? Bueno, a mano, pero cuando ya no les juntaban los dedos, entonces con piedritas, ¿verdad? Y cada borrego pues representa una piedrita, ¿verdad? Y luego poco a poco voy haciendo montoncitos, ¿verdad? Y ya sé cuántos borregos tengo. Es una conexión natural del ser humano, ¿no? Del ser humano. Entonces, los números no existen en las cosas. Sí. Existen en nosotros. Sí, nosotros generamos una concepción para entenderlo, ¿no? Sí, asignamos números a las cosas, ¿verdad? Y así, de alguna manera, podemos tener un cierto control de la realidad, ¿verdad? Y traducimos pues, cosas que están en nuestro entorno, tratamos de generar códigos para entenderlos, claro, ¿no? Por supuesto. Y entonces vienen mecanismos en los cuales yo puedo sumar, en los cuales yo puedo restar, y luego pues puedo multiplicar, puedo dividir. Raíces, y empieza todo el tema, comienza, ¿no? Sí, luego comienzo a dividir, a clasificar números, ¿verdad? Los que tienen pareja y los que no tienen pareja. Sí, ya pares, impares. Pares, y ¿no? puedo comenzar a jugar con esa diferencia, ¿verdad? Sí, no, pues es interesante. Sí. Oiga, doctor, hay temas bien interesantes ahorita con lo que nos platica, porque, a ver, ha estado estudiando, lo que platicaba, estuvo estudiando en muchos lugares del mundo, tuvo la oportunidad de socializar con otras culturas, porque también el tema de poder ir a estudiar a otros lugares es que te abre la mente, claro, ¿no? Y no te quedas con una cultura de tu entorno, ¿no? de tu aldea. Claro. Y precisamente un ejemplo es el abaco, ¿no? O sea, sí, yo comencé a trabajar con lo del abaco por ahí por el año 1957. Ok. Y eso me obligó a buscar bibliografía. Y curiosamente la bibliografía estaba en chino, japonés o ruso. Mira nomás. Y tuve la oportunidad de ponerme a estudiarlos para poder
entender qué significaba esto. Y para poderlo estudiar tenía que aprender el idioma y eso le permitió Y poder eso te ampliar abre más. un poco el horizonte, ¿verdad? Y entender el mismo significado de los números, ¿no? ¿Cuántos idiomas habla? No, Más o menos. pues no, Que te acuerde. apenas el español. Ah, sí le sabe a varios, ¿no? Bueno, pero no importa el número. Pero lenguas original, digo, náhuatl, Náhuatl, sí. que ha de ser precioso Sí, el sí. entender. ¿Alguna otra además del náhuatl? De las prehispánicas, nada más náhuatl. ¿Es muy complicado aprender las lenguas prehispánicas entre una región y otra? No es que sea complicado, es que es otra mentalidad. Ok. Sí, otro sistema gramatical y nosotros solo queremos manejar con la gramática griega, ¿no? Porque estamos estructurados así, ¿no? Y ahí no funciona la gramática griega, ¿verdad? Es otra visión del mundo, pero el chino te ayuda mucho porque el chino, parte del japonés, pues tienen más o menos el mismo acercamiento lingüístico, ¿verdad? Y por eso pueden componer palabras. O sea, mucho de lo que usted ha venido construyendo durante toda esta vida ha sido porque ha roto estas estructuras preconcebidas o precreadas desde su origen, de su nacimiento, ¿no? Con nuevos idiomas, con este tipo de sistemas, con nuevas culturas, ¿no? Sí, yo creo que este acercamiento a otras culturas, a otras visiones del mundo, te obliga a romper esquemas. Sí, claro. Y a tener la capacidad o generar la capacidad de mucha analogía. Ok. No similitud, sino analogía, ¿verdad? Porque las lenguas te van interconectando con una visión del mundo, ¿verdad? Y las cosas como nosotros las nombramos, pues las nombramos por herencia. Sí, claro. ¿Verdad? El español que nosotros hablamos es un español que no tiene la misma capacidad evolutiva que el que hablan en Castilla, en España. ¿Por qué? Porque es aprendido. No es originario. No es originario. Entonces, la evolución fuerte pues se da allá. Un poco ya se da porque ya lo hicimos nuestro, ¿no? Como el mexicanismo, bueno, palabras ya como más... Y giros también. La misma visión del mundo pues no es la misma, claro. ¿verdad? Aunque digamos la misma palabra, pues a veces no entendemos lo mismo, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando vas acercándote a las diversas lenguas, te vas dando cuenta, ¿verdad?, cómo la visión del mundo se te va ampliando, y ese es pues un regalo de la vida, y necesario, ¿no?, para poder romper esquemas, vida, ¿no? Sí. Ahorita que decía de las palabras que puedan ser, o a lo mejor la misma situación y que pueden ser palabras diferentes, o puede ser a lo mejor interpretaciones diferentes. Sí. En el TikTok, que es como ahora es lo de hoy, hay dos muchachas que son muy tiktokeras, muy visibles, son primas, hermanas, se llevan muy bien, de repente viven 6 meses en un lugar o 6 meses en el otro, pero son muy unidas. Y hacen el juego de, ven esto y sé cómo le dicen en España y cómo le dicen en México. Así es. ¿No? Y entonces son primas hermanas, súper cercanas, traen una cultura muy vinculada, una es mexicana, la otra es española. Traen las culturas muy vinculadas, y a pesar de eso, pues obviamente es como se dice en España de esta forma, como se dice en México de esto, ¿no? Hasta lógicas actuales, o sea, cultura moderna, por supuesto. Obviamente es bien diferente. Claro. Y cuando tratan temas como del pasado, o sea, de cosas ya de históricas, igual. Es más complicado porque todavía es más diferente el concepto. Es más o menos el tema del rompimiento de cultura, ¿no? Sí, así es. Y bueno, todo esto, para mí ha sido un descubrimiento de los procesos educativos, ¿verdad? Sí, que eso es a lo que quería irme encaminando precisamente. A ver,
Finalmente la educación, y yo argumento mucho la lógica de la educación no solamente es lo que es formal, o sea, no es lo que te enseñan en la escuela o en el aula. La educación es la suma de todo lo que somos, ¿no? De nuestra familia, nuestro lugar de origen, lo que hablamos con nuestros amigos, inclusive nuestra situación sociodemográfica, ¿no? Todo eso es educación, es parte de la educación. Sí, es el concepto de educación es lo que ha sido debatido por muchos, ¿verdad? ¿Qué es educación? Y la educación es el único instrumento que tenemos los seres humanos para hacernos humanos. Ok. El fin último de la educación es humanizarnos. Si no nos educamos, pues no nos humanizamos. O sea, el tema de podernos identificar unos Como con seres otros. como seres humanos y además incompletos, necesitados de estar con otros, ¿verdad? Y con la finalidad de poder convivir juntos. Sí, pues finalmente lo que dicen, ¿no? Somos animales políticos, en donde a lo mejor el concepto es medio extremo, pero finalmente es el tema de la convivencia humana, o sea, es Claro. el tema de vivir en comunidad. Sí. No es malo el son político. No, así hasta en la universidad lo tienen ahí en la escuela de Derecho. No, son político es una definición muy interesante que hicieron los griegos. Mal traducida, mal interpretada. Si son politicón, no significa animales políticos. No, significa animal ciudadano. Ok. Que vive en la polis, ¿verdad? En la ciudad. En la ciudad. Sí. Ok, sí, digo, para empezar. Y por eso es capaz de hacer ciudades, ¿verdad? Y la ciudad es la unión de... La unión donde convivimos, ¿verdad? Como comunidad. Y esa que llamamos ciudad nos hace ciudadanos, ¿verdad? Oiga, la concepción esta o sea, es que la forma de cómo usted ve la vida es la forma en cual también ve la educación. Por supuesto. Y eso lo distingue o lo ha distinguido usted desde hace muchísimos años, muchísimas décadas de muchos especialistas en educación pedagógica, o sea, como que la educación, de la estructura de la educación, sin usted se vuelve un especialista en educación social, comunitario, y entonces empieza a ver que la educación no tiene que ser solamente como se está dando, sino que tiene que tener otros niveles. Sí, bueno, esta es la gran lucha que ha habido, por ejemplo, entre la UNESCO y el Banco Mundial. Ok. ¿Verdad? Y que se ha dado desde siglos, ¿verdad? Por eso inicialmente fue la Iglesia en el mundo occidental la que se encargó de la educación, ¿verdad? Fue generando procesos educativos sin pensar, pero que abarcaban la totalidad de la vida. Okay. Pero puso escuelas, ¿verdad? ¿Con escuelas de pensamiento? No, escuelas donde comenzaron a estudiar los niños, ¿verdad? Que aunque ya había en otras culturas, pues la humanización inicial que tenía la Iglesia, el cristianismo, era que Jesús lo que vino a enseñarnos es a ser humanos, no divinos. Eso lo enseñaban los griegos, ¿verdad? Sí, la divinidad. Pero la gran aportación del cristianismo es que Jesús nos lo presentan como el hombre total. El hombre del pueblo, ¿no? El hombre, ¿verdad? El que nos viene a mostrar qué significa ser humano. Y eso lo asumió la Iglesia y lo estuvo difundiendo, no nada más en la escuela, en el catecismo, no, lo estuvo difundiendo a lo largo de toda su historia. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que esa estructura se vuelve jerárquica, ¿verdad?
Pues en toda jerarquía hay quien domina a otro, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y cuando viene la independencia de México y viene este sentido libertario, pues hay un rompimiento. ¿Sí? Nosotros no queremos jerarquía. Uh-huh. Nosotros ya nos liberamos de la jerarquía real, ¿verdad? Y aquí vamos a buscar la igualdad. Uh-huh. Y esa igualdad en griego se llama laos, uh-huh. laicidad, pueblo, pueblo donde no hay jerarquía. Y pueblo es eso, ¿no? Sí. Y que es distinto de demos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y entonces esa laicidad es donde no hay jerarquía, todos somos iguales, ¿verdad? Y que es como los orígenes del buscar. Cristianismo. Okay. Y ese es el origen del cristianismo. Luego, pues claro, se va jerarquizando y esa jerarquía asume el poder y toma el poder. Y ¿verdad? se empiezan a generar estructuras de poder también, de dinero, de poder, claro. De interés. Y entonces el gran rompimiento que se hace en México, prácticamente desde Hidalgo y Morelos, ¿verdad? Okay. Vamos a romper la esclavitud. Oiga, antes de entrar ahorita a México con el tema de la esclavitud, me llama mucho la atención lo que dice la gran competencia o la gran rivalidad que existe entre la UNESCO y el Banco Mundial. Claro. ¿Cuál es una y cuál es la otra? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque la definición del ser humano para el Banco Mundial uh-huh. es que es un ser económico. Okay. El hombre es un ser económico. Okay. ¿Y qué hace el ser económico? Consume y produce. Uh-huh. Entonces el ser humano es el que consume y produce. Y a eso se reduce. Para el Banco Mundial es eso, ¿no? Bueno, ¿cómo controlamos eso? O sea, un factor de producción. ¿Cómo lo controlamos? En procesos educativos, pues haciendo que el ser humano produzca y sea consumidor. Y entonces, como no lo puedo controlar a lo largo de toda su vida, lo reduzco a la escuela. Okay. Y entonces todo el proceso educativo lo identifica con la escuela. Uh-huh. Y eso es lo que nos ha pasado en México. O sea, el Banco Mundial es el que incentiva. El Mundial nos hizo entender que toda la educación se da en la escuela. Y por eso controla la escuela. ¿Cómo controla actualmente las escuelas? Pues a través de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿verdad? Okay. Y nos pone la prueba PISA. Uh-huh. Que tanto en México se está atacando, ¿no? Bueno, está tratando de reventar. No, que nos muestra, que siempre nos ha mostrado que México es un desastre en la educación. ¿Por qué? Porque no pasa las pruebas PISA, uh-huh. ¿verdad? Y ahorita en Francia están, como nosotros tuvimos hace 20 años, ¿verdad? Tratando de deshacerse de las pruebas PISA porque no los ha llevado más que a un individualismo. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos ha sucedido en México? Cuando tú todo lo cifras en la escuela, pues entonces tratas de controlar la escuela. Y puedes controlar la primaria, la secundaria, quizás un poco el bachillerato. ¿Y cómo controlas la educación superior? Pues como lo están haciendo. Con la filtración de quién puede estudiar. La certificación. Okay. Tú no vales nada si no te certificas. ¿Y si quién no te certifica? Valor. Pues los extranjeros, ¿verdad? Que te cobran, o los que se asumen con eso, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es el control de los procesos educativos, como si todo fuera la escuela. Ok, a ver, es bien interesante esto, porque mucho de lo que estamos viviendo en México, en Puebla en particular, ya el tema de las violencias sistematizadas, el tema de
la discriminación que ya ha rebasado mucho el tema social y que ya ha motivado la violencia, los feminicidios, o sea, todas estas violencias que estamos viviendo, uno de los orígenes es el individualismo. Claro. Y el individualismo, ahorita con lo que nos platica, es motivado por esta necesidad del Banco Mundial de crear sujetos que sean individuales y no parte de una colectividad. Y que puedan competir uno contra otro, ¿verdad? Como factores de producción. Como factor de producción. Eso es bien delicado, ¿no? Pues sí, pero ahí estamos metidos. Ajá. Sí, ahí estamos metidos. Y por eso la lucha que ha generado la UNESCO y que hemos nosotros contribuido es no te dejes engañar. Uh-huh. La educación es un proceso de toda la vida. La escuela, claro, es un proceso muy importante, pero así chiquito respecto a todos los lugares donde tú puedes desarrollar tu vida. Tú lo acabas de decir, ¿verdad? La familia, la escuela, el comercio, la policía, el gobierno, todo esto son procesos educativos que al volverse, como quiere el Banco Mundial, proceso individual de competencia, de competitividad, uh-huh, ¿verdad? Se pierde el sentido de la convivencia. Ahora, traducido esto que usted está platicando es, a ver, yo me acuerdo que se potencializó mucho desde el gobierno federal, de Salinas de Gortari para Peña Nieto, fue como un periodo muy fuerte en donde tenía mucha incidencia el Banco Mundial, en donde tenía mucha incidencia en muchas áreas, pero principalmente en el tema de la educación. Por supuesto. Situaciones delicadas como el buscar ya privatizar la educación pública a través de las organizaciones estas de padres de familia, los préstamos, o sea, hubo muchas estrategias. Pero el objetivo era ese, era provocar que se rompiera con cultura, con colectividad, porque algo que Latinoamérica sí vive y que lo trae de manera cultural es vivir en lo colectivo. O sea, nosotros somos, a diferencia a lo mejor de los europeos o los americanos, los latinoamericanos somos de nuestra comunidad. Claro, así ¿no? es. Y eso es lo que quiere romper el Banco Mundial. Claro, por supuesto. Y esto es muy importante porque ¿quién fue el primer secretario de Educación de Salinas? Ay, sí, no me acuerdo. Fue el licenciado Manuel Bartlett. Ok. El licenciado Manuel Bartlett tiene un sentido de lo humano, sí, porque es constitucionalista. Sí, y trae el nacionalismo muy marcado. Y la Constitución. Uh-huh. Entonces, en los 3 primeros años que estuvo, él justamente rompió con esta visión con esta visión que no era la de Salinas, por eso lo descartó. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué proponía él? Pues esto, que vivamos la Constitución. Vivir la Constitución no nada más es en la escuela, uh-huh, es desde la escuela. Y la escuela, en el sentido amplio, ¿verdad? No es las 4 paredes o el recinto que está ahora bardeado, ¿verdad? Sino es una manera de vivir, uh-huh, ¿verdad? Sí. Que hasta los pintores dicen, esta es de la escuela renacentista. ¿Qué quiere decir? Pues es una misión del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que tendría que provocar la escuela. Cuando el Banco Mundial se apropia de las escuelas, se olvida de esto, ¿verdad? Y entonces se encierra las escuelas y como viene toda esta idea de privatización, uh-huh, porque es disminución del gobierno, del Estado, ¿verdad? Sí. A volverse simples administradores, ¿no? Exacto. Pero desde afuera. Desde afuera. Entonces ya el compromiso de humanización que está planteado en la Constitución desaparece. Ya no se toma en cuenta. Sí. Y lo que pasa es que se menciona el artículo 3, pero no se vive. Sí.
¿no? Sí, sí, sí. Y no se vive otros aspectos humanísticos de la Constitución, que son fundamentales. Oiga, doctor, a ver, hay un tema ahorita con lo que me dice de la época en la que Manuel Bartlett era secretario de Educación y conectado precisamente a este sexenio, mucho de la escuela mexicana tiene que ver él. O sea, Bartlett es pieza fundamental para esta nueva escuela mexicana. Por supuesto. Digo, la gente de Morena que solamente está pensando desde dónde viene, no lo ven. Sí. Pero Bartlett es pieza fundamental de la nueva escuela mexicana. Por supuesto. Eso que hizo en los 3 primeros años era precisamente buscar eso. ¿Eso? Le rompen la estructura porque Salinas estaba en la lógica contraria y logra retomarlo en Puebla, lo logra hacer cuando está de gobernador. Así porque es. empieza a potencializar muchos procesos. Así es. Y de ahí lo vuelve a retomar ahorita en el gobierno de Andrés Manuel. El humanismo mexicano finalmente es la base de la nueva escuela mexicana. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, lo que pasa es que mucho de la definición del humanismo como está actualmente pensado, se cree que es nuevo. No. Sí. ¿Verdad? Y no se va a las fuentes que traemos desde antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Sí. Este sentido de comunidad, este sentido de participación, este sentido de igualdad, ¿verdad? Pues lo traemos como aspecto genético. Que eso es, yo creo que es bien importante, a ver si nos puede aclarar, doctores. A ver, el humanismo, pues obviamente el humanismo trae toda una estructura de 1800, etcétera, etcétera, pero ese humanismo no es al que nos referimos los mexicanos. No. Nosotros estamos hablando de una ideología y un pensamiento prehispánico. No nada más prehispánico, porque se fue mezclando, ¿verdad? Bueno, en su origen, ¿no? En su origen, sí, porque la concepción que está inscrita en nuestra Constitución es ese amalgamar lo que somos. Uh-huh. Somos una pluralidad. Sí. Y en esta pluralidad hay algo que nos distingue, que es justamente la capacidad de convivir, aunque seamos distintos. Sí, ¿verdad? Y que lo distinto nos enriquece, no nos empobrece, uh-huh. ¿Verdad? Esto es el humanismo mexicano. Que eso va muy totalmente en sentido contrario a lo que el Banco Mundial, etcétera, que lo que buscan es el individualismo, ¿no? Claro. Y curiosamente, esto coincide con la visión de la UNESCO. Ok. ¿Verdad? Okay. Que la UNESCO en un momento dado se dejó llevar por el Banco Mundial, ¿eh? Uh-huh. Hubo un pleito durísimo que a mí me tocó y a Bartlett le tocó también presenciar en Tailandia. Uh-huh. En Tailandia, en un congreso, uh-huh. De estas una convenciones. Asamblea, asamblea de la UNESCO, okay. A la que se unió el Banco Mundial y la parte de los niños, UNICEF, de las infancias, UNICEF, para convocar a todos los países del mundo. Hubo una ruptura clarísima sobre este punto. Okay. La UNESCO, con Federico Mayor, que era el director general, defendiendo el humanismo, y el Banco Mundial defendiendo el hombre económico, ¿no? Y queriendo demostrar mediante cifras, ¿verdad?, que tenía razón el Banco Mundial. Y esto estuvo a punto de reventar terriblemente esa asamblea. Ahí hubo una intervención crucial de Manuel Bartlett, porque ya era secretario de Educación, okay. Y había sido elegido del Consejo de la UNESCO. Como parte del Consejo Internacional, ¿no? Sí. Y entonces la intervención fue, señores, si la educación no es humana,
no nos sirve de nada. Sí, porque nos vuelve a ser esclavos. Lo que construyen, y esto lo traía, por ejemplo, mucho Moreno Valle, y lo hablaban mucho las organizaciones, ya regresando en estos tiempos ya muy cercanos en el morenovallismo, Rafael concibe la ciudad modelo y la llegada de Audi, o sea, para él el morenovallismo partía en que las personas no eran personas, sino eran instrumentos de comercio. Y entonces crear ciudad modelo, Audi, etcétera, necesitamos mano de obra. Y entonces calificada. Y entonces lo que necesitamos es tener casi herramientas que puedan producir coches. Así es. Y entonces dejan de ser personas y se vuelven instrumentos. Partes de instrumentos simplemente. Eso es lo que a gran escala está buscando el Banco Mundial. Por supuesto. Y lo ha buscado desde su creación, ¿no? Que es finalmente su lógica de privatizadores, ¿no? Que eso es lo que buscan ellos. Sí, porque los gobiernos no son buenos administradores. Ok. ¿Verdad? Y entonces... Bueno, el argumento de ellos, ¿sí? ¿no? Sí, ese es el argumento. Y además también le hemos regado muy feo. Sí, bueno. Pero sí, no son buenos administradores, y como no somos buenos administradores los gobiernos... Que se privatice todo. Entonces, los buenos, los que saben hacer las cosas son la gente que está en la iniciativa privada. Así es. Esa es una cultura que hay en México. Bueno. Horrible. Todavía sí, porque nos la infundieron. Sí, la presencia del Banco Mundial no es nueva. Sí. ¿Quién fue el segundo director general de la UNESCO? Ay, sí, no sé. Un mexicano. ¿A poco? ¿Quién? Torres Bodet. Ah, mire. Torres Bodet, que había sido en tiempo de Manuel Ávila Camacho, los 3 últimos años, secretario de Educación. Ajá. Y como secretario de Educación recogió en el artículo 3º, que se preparó 3 años para hacerlo, toda esta visión humana. ¿Verdad? Sí, por eso es intocable el artículo 3. Pues debería ser, aunque lo han modificado. No, sí. No, por lo menos el origen. Sí, no, pero la parte importante que subsiste, a pesar de las modificaciones tontas que le han hecho, bueno, es lo que hay que salvar, ¿verdad? Y ahí es donde se ve que el ser humano la finalidad del ser humano es desarrollar totalmente todas sus facultades, ¿verdad? Y si uno no las desarrolla es porque no se conoce. Así es. ¿Pero para qué? Esa es la pregunta, ¿no? Para convivir humanamente. Y eso es lo que dice el artículo 3º. Una sana convivencia. Ya vinculado a la modificación que hubo en el 2011 con el tema de derechos humanos. Lo de los derechos humanos ya estaba en la Constitución. Sí. Nada más lo hacen explícito. Sí, ya lo especifican para todos. Pero ya estaba en la Constitución. Con la existencia del artículo 3º, el 19, o sea, ya el agrario. El 39, que es el más importante, ¿verdad? No, pues que la soberanía reside en el pueblo. Sí, en el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Sí, no, pero ese y todos los demás derechos humanos que existen, ¿no? El derecho agrario, el derecho al agua, ya existían desde el 17, ¿no? Sí, sí. Oiga, doctor, el tema de la educación es fundamental en el Estado, en el país, para poder romper precisamente con estas tradiciones neoliberales que, dicho sea de paso, mucho de lo que estamos hablando, de lo que es el Banco Mundial, con lo que es la UNESCO, es el juego de entender que, por un lado, el Banco Mundial busca la privatización, la individualización, y otros organismos buscan la colectividad. Es traduciéndolo a lo que de repente es lo coloquial, es el neoliberalismo es precisamente el neoliberalismo es lo que busca el Banco Mundial, ¿no? Sí. Que es tanto de lo que se está hablando. Y enfrente tenemos a este pensamiento colectivo, pensamiento... Sí, que no deja de lado lo individual. Sí, que se fortalece, ¿no? De hecho. Sí. Por eso el individuo, sí, pensado, tiene que desarrollar todas sus facultades, pero el para qué es el importante, para que pueda vivir. Y le ponen ahí 2 adjetivos importantes, ¿verdad?
para amar a la patria, que se pierde cuando tú te vuelves individualista, ¿verdad? Si tú tienes que desarrollar tus facultades porque esto te da amor a tu terruño, Claro. ¿verdad? La patria la construimos nosotros. Sí, la patria somos nosotros. Somos nosotros, ¿verdad? Y eso, y de ahí surge el patriotismo, ¿verdad? Que se desprecia. Ay, es muy patriota, ¿verdad? Hay muy patriota, te dicen. Sí. Pero sí, la patria es eso, ¿verdad? Y el historiador González decía también la matria. La matria, ¿verdad? Sí, la matria, que es el terruño donde yo nací, que no me pertenece, pero yo pertenezco a ese terruño. Que la Pachamama, o sea, Exacto. todo el sentimiento. Y esto es la gran herencia prehispánica, ¿verdad? La madre patria es esta tierra. Y por eso los que están en el extranjero siguen pensando y mandándonos dinero para su patria. Y para su tierra, ¿no? Por eso decimos nuestra tierra, ¿no? Claro. Oiga, es bien interesante, primero entender como la parte ideológica, como cómo tenemos que entender y cómo tenemos que ver las cosas. Pero ustedes acá, en el centro, están generando una estructura que tuvimos la oportunidad de tener un curso con ustedes, en donde ustedes de manera orgánica, pero con una estructura y con sistema, la generación de organizaciones, la generación de estructuras, precisamente el volver a generar un tejido social, claro, desde células, grupos, sectores muy particulares. Me llamó muchísimo la atención la otra vez que tuvimos este curso, esta plática con ustedes, y me gustaría que nos platicara, si quieren, de manera amplia, y ya vamos entrándole a la particularidad. ¿Se puede? Claro. ¿Qué es? Sí. Los procesos educativos son de toda la vida. Sí. Es decir, nunca puedes estar satisfecho de ser plenamente tú. Siempre puedes ser mejor. Sí. Y en este proceso es lo que te permite ser con otro, ser para otro, hasta ser en otro, ¿verdad? Que es lo que te genera tu propia historia. Sí. Entonces nosotros somos esta historia que hemos estado construyendo de nosotros mismos. Mientras más la abramos, mientras más quepamos, ¿verdad? En una sociedad, somos más nosotros mismos. Ok. Cada quien, ¿verdad? Sin perder quiénes somos, claro, y apoyando al colectivo en el que vivimos. Porque cada quien tiene su propia historia. Y esa historia es única e irrepetible. Sí. Porque eres tú, porque soy yo. Claro. ¿Verdad? Ahora, esta historia está compuesta de nuestro tiempo. Y nuestro tiempo lo compartimos. Y al compartirlo, la historia es tuya y mía. Sí, ya se vuelve de nosotros. Lo que estamos ahorita haciendo es eso, compartir un nosotros. Y la gente que nos está viendo también, suma también, porque nos está dando lo más valioso que tiene, lo único que es personal, su tiempo. Claro, ¿verdad? Claro. Y nos estamos construyendo de esta manera como seres humanos. Bueno, esto es lo que nos permite convivir, que vamos haciendo nuestra historia. El pueblo es el soberano solamente si se organiza, porque si no, no es pueblo. Sí, claro. ¿Verdad? Son individuos regados unos por otro lado, cada quien buscando su interés o su sobrevivencia. Que es precisamente lo que buscan estos grupos, ¿no? Sí, de poder. O la defensa de su pequeñísimo yo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, mientras no haya un verdadero tejido social iniciado desde la familia, desde la vecindad, desde la ciudad,
tu propio terruño, ¿verdad? Mientras no haya esa historia que vamos tejiendo común, ¿verdad? Con un proyecto, una visión de un futuro que queremos, ¿verdad? Pues vamos a vivir del pasado. Claro. ¿Verdad? Y vivir del pasado que ya no existe es vivir de la nada, ¿verdad? Vivir en la depresión. Sí, ¿no? ya no existe. Sí. Entonces, lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y no nada más nosotros, si es toda la gran transformación que nos trajo desde antiguo, ¿verdad? Todos los seres humanos que han buscado el desarrollo del ser humano. Sí. Es la convivencia. Uh-huh. Pero para que esa convivencia tenemos que tener una visión común, ¿no? Uh-huh. Así es. Y es más lo que nos une en el futuro que lo que nos divide. Claro. Sí, por eso lo que nosotros pretendemos es que podamos estructurarnos con una visión de futuro común, Okay. No impuesta desde fuera, sino decidida por nosotros, ¿no? Y claro, esto ya nos da una organización porque nos da un para qué, y un para qué que es común. Y algo que nos vincula. Que nos vincula unos con otros. Okay. Y eso es lo que nos da, decimos nosotros, le da sabor a nuestra vida. Uh-huh. Si no es una vida insípida, una vida que se acaba y ya. Uh-huh. Y lo otro, ¿no? Lo otro, vamos jalando ese futuro para comenzarlo a vivir ya. No cualquier futuro, sino este futuro que nos es común. Y esto nos da fortaleza, nos da sentido de existencia. Ahora esto lo perdimos. Sí, oiga, doctor, la forma en la cual de repente nos hemos organizado o hemos buscado organizarnos o generar esta vinculación, pues ha sido bien diferente unos con otros. Claro. En el caso de ustedes han establecido una estrategia. Sí. O sea, han generado una estructura. Más o menos de qué va, o ya tiene alguna denominación aquí al producer claro. que está con nosotros. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? Nosotros utilizamos un término matemático moderno, okay. ¿verdad? Que son los fractales. Esos fractales, no me acordaba del nombre. Los fractales. ¿Qué son los fractales? Bueno, los fractales son la potencialidad que encierra la partícula más pequeña respecto a un todo al que pertenece. ¿verdad? Sí. El sabor de la sal en un pedazo sacado de una mina así grandota o formado del mar. Sí. Ese sabor se encuentra igualito en la más pequeña partícula, en el fractal, que es el fractal. Okay. Entonces lo que nosotros a través de los fractales lo que queremos es que vayamos contagiando ese sabor o que vayamos despertándolo porque ya está ahí. Sí, ya existe. Ya existe, pero no nos damos cuenta. Y eso es precisamente lo que vivimos en mucho derivado del neoliberalismo, de esta lógica, es el rompimiento más bien los fractales en rompimiento, ¿no? Lo que se está buscando es el sabor. Ándale. O sea, todos tenemos el sabor, pero lo tenemos individual. Sí. Puede potencializar más el sabor nos juntamos y empezamos a trabajar eso. Eso se vivía en el mundo prehispánico de México, se vivía inclusive cuando se dio la revolución, la independencia, claro, por supuesto. Inclusive todavía en el movimiento del 68, todavía en estos años se vivía esto. Sí. Se empezó a romper mucho desde la llegada del neoliberalismo, ¿no? Así es. Que era precisamente el tema de rompamos por supuesto, por protección de. Claro. Si es por ahí. Así es. Y esto nos vino también como una invasión
epistemológica, se oye muy feo eso, Sí, ¿verdad? sí. Como una invasión de cómo conocemos. Ok. Que nos comenzaron a imbuir que la única manera de conocer era dividir las ciencias en pedacitos, ¿verdad? Cada vez más pequeños para que cada quien sepa menos del todo. Especialista en algo y sin saber nada de lo demás. Otro, ¿sí? Eso sí se está dando mucho. Eso, Claro, ¿no? claro que se da, y no nada más en medicina, sino en todo. En derecho, imagínense ahora, ya hay abogados penales, laboralistas, civilistas, porque se terminan especializando en eso y ya no atienden otras tareas. Así es. ¿Sí? Bueno, eso viene junto con este rompimiento, ¿verdad? Se nos pierde el todo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues nos encerramos en nosotros mismos, ¿no? Y yo voy con el médico y me duele la cabeza, pues si es especialista, pues me da para el dolor de cabeza, ¿verdad? Y si no te remite al especialista. Y el especialista dice, no, pues debe ser del riñón, y te receta por cuestiones del riñón, pero no fue eso, y entonces te mandan con el otro especialista. Y acabas con una farmacia y no te aliviaste. No, es la cabeza, luego el tema que es el cráneo, entonces óseo, y entonces ya no es eso, que es neurológico, ¿no? Y entonces es un tema. Bueno, pero eso pasa en todo. Sí. Y eso penetra en nuestras escuelas. Ok. En nuestras escuelas, entonces, por materias. Sí, los fragmentan las materias. Y eso dice, pues es que es muy importante que tú sepas matemáticas. Y entonces el maestro de matemáticas te exige que tú sepas matemáticas. Ni sabes para qué, pero tienes que saber matemáticas, ¿verdad? Y el de español, y el de inglés, y el de biología, y el de química, pero nunca hay de una visión del todo. ¿Qué está pretendiendo la escuela mexicana? Pues que no sea así. Que se pueda transversalizar y que sepamos para qué. Y quiénes somos, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, ¿no? Claro. De origen es quiénes somos. ¿Quiénes somos? Sí, porque si tú no te conoces, no puedes desarrollar tus facultades. Claro. ¿Verdad? Que eso es precisamente lo que estaba haciendo en la escuela tradicional anterior, ¿no? Sí, y tú te vas a especializar desde chiquito, ¿verdad? A ser obrero de Audi. Así, a ser obrero de Audi, o a ser albañil, ¿verdad? Ya. Estás en eso. Estás en eso. Híjole, los fractales, ese el concepto fractal. No, y eso es lo hermoso de los procesos educativos que hemos promovido. Quiero decir que yo trabajé con Bartlett en la modernización educativa en la SEP. En la época de esos 3 años, ¿no? Sí. Y luego trabajamos aquí junto en el programa educativo poblano, con esa visión. Sí. Que yo le reconozco a Bartlett, porque Bartlett es estudioso de la Constitución. Sí. Y entonces lo que se nos olvidó es que tenemos esa Constitución y que tenemos que vivirla, ¿verdad? Claro. Y para... Es que eso que dice usted, que tenemos que vivirla, el abogado generalmente es que se tiene que cumplir, pero tiene usted razón, es vivirla, o sea, es tomarla como tuya y que sea parte de tu vida. Porque te constituye como mexicano. Claro. Y la Constitución de Puebla te constituye como poblano. Claro. ¿No? Y tú no puedes ser mexicano si no eres poblano. Y no tienes que vivir. Claro, tienes que vivir. Lo que te hace ser poblano es vivir la Constitución. Por eso se llama Constitución, ¿no? Claro. Y el primer punto de la Constitución está tomado desde Morelos, ¿verdad? No seas esclavo de nada ni de nadie. Sí. Y no hagas a nadie esclavo. En cambio, el neoliberalismo es sé esclavo de tu trabajo, sé esclavo de tu horario, sé esclavo, ¿no? Sí, lo que decía Pepe Mujica, ¿no? Que dice mucho Pepe Mujica el tema de, a ver, tú no compras el coche o el teléfono con dinero.
Ujú. O sea, lo que estás comprándolo es con tu vida, con el tiempo claro. de vida que estás usando para poder juntar ese dinero y comprar eso. Así Entonces, ese coche te costó Tu vida. tu vida, o sea, Claro. ese tiempo de vida te costó comprar ese coche. Así Entonces, es. es totalmente diferente la Claro. concepción, ¿no? Así es. Un tema complejo. Por supuesto, porque nuestra vida es compleja. Si fuera simple, pues ya la hubiéramos resuelto. Pues sí, y aparte qué aburrido sería, ¿no? La vida. Y todos igual, que es el otro problema que tiene el neoliberalismo. Sí, ¿verdad? claro. ¿Por qué nos ponen los mismos exámenes a Todo el todos? mundo. ¿Por qué? Pues para que todos sean iguales. Y siendo iguales los puedo yo controlar. Si son distintos no los puedo controlar. Sí, o lo generas en categorías, ¿no? Que es como el libro del mundo de la felicidad, Sí. los alfa, beta y gamma, ¿no? O sea, te construyo tres tipos de estructuras sociales para poder controlarlas, ¿no? Sí, y luego, no nada más eso, sino el grave problema que estamos teniendo ahorita con la cuestión del género, Claro. ¿verdad? Si rompemos la totalidad, que está muy claro expresado en la Constitución, ¿verdad? El primer elemento de la convivencia humana es el respeto a la dignidad de la persona. Sí. Cada persona tiene su propia historia y esa historia se llama respeto, esa historia se llama dignidad, Así ¿verdad? es. Y cada quien es distinto, por supuesto. No lo categorices. Sí, respeto. Precisamente ahorita lo que dice, por ejemplo, lo que los defensores de derechos humanos hacen de cualquier área es dignificar los derechos humanos. Claro. Y precisamente es darle su reconocimiento y su vida A cada historia. a cada historia, A lo cada individual, historia, claro. pero también como parte colectiva, porque Claro. los derechos humanos colectivos también se dignifican. Claro, porque somos seres colectivos. Ujú. Es decir, yo no puedo ser yo sin los otros. Claro. ¿Verdad? Y no puedo ser nosotros sin ser yo. Sin ser yo. ¿No? O sea, Y finalmente entonces es parte de. eso es lo formidable que nos plantea la Constitución, Claro. ¿verdad? Y por eso nosotros siempre hemos insistido mucho en conocer la Constitución y vivirla. Así es. Claro, hay elementos que son meramente administrativos, pero esos déjalos. Pero la parte filosófica que está ahí dentro, la parte antropológica, Ujú. eso es lo que tenemos que rescatar. Todo lo que es la primera parte de la Constitución, que es la filosofía. Pero no del nada más mexicano. eso, nadie sabe qué dice el artículo 26 de la Constitución de Puebla. No, primero no saben ni que existe una Constitución de Puebla, de entrada. Entonces tú dices, bueno, pues es un artículo hermosísimo que habla de la familia, Ujú. ¿no? Pues vívelo. Conócelo y vive eso, Vívelo, ¿no? ¿verdad? Y así nos pasa que el artículo 3 lo mencionan el secretario de Educación, la secretaria, pero no se vive. Claro. En las escuelas ni lo conocen, Ujú. ¿no? Y luego cuando tú hablas de estos aspectos, te dicen, pues, ¿de dónde sacaste eso, no? ¿Sí? ¿Está en la Constitución? Pues claro, sí. En una ocasión había una reunión de obispos Ujú. inquietos Ok. por el proceso educativo. Ujú. Y entonces invitaron a Bartlett a una cena cuando estaba de secretario de Educación y querían saber por dónde iba el proceso de modernización educativa. Me pidió Bartlett que yo lo explicara, ¿no? Y comencé a hablar de el desarrollo armónico de todas las facultades, de la convivencia humana y las características de la convivencia humana, el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la integridad de la familia, la convicción del interés general, el sentido de fraternidad. Y de repente uno de los obispos, ¿verdad?, que era el presidente de la comisión, dijo, pues es el Evangelio. Sí, yo dije, bueno, pues habrá copiado el artículo 3. No se pueden oponer, ¿no? Sí, y claro, si basta vivirlo,
Sí, y vivirlo nos da la oportunidad de ser verdaderamente mexicanos. Así que los sacerdotes dicen mucho el tema de vivan las sagradas palabras del Señor, ¿no? Sí. O sea, vivirla. Entonces me quedo mucho con este concepto Claro, de vivir. o sea, claro, vivir la Constitución. Y claro, todas las modificaciones, casi todas son de la parte administrativa. Ujú. Sí, ¿verdad? sí. Las grandes modificaciones se dieron, por ejemplo, en el artículo 27, Sí. que fue un rompimiento de este sentido de que somos plurales colectividad, sí. y somos una colectividad y que los bienes que tenemos son de todos, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Que esta tierra no es de individuos, sino que nosotros pertenecemos a esta tierra, Ujú. ¿verdad? Sí, Que es lo colectivo. formidable del artículo 3, Claro. del artículo 27 como estaba y como quieren ponerlo ahora otra vez, ¿no? Que quieran retomar otra vez, ¿no? Que es fundamental. Claro. Oiga, doctor, ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Ya llevamos 1 hora 10 minutos. Qué Rapidísimo se fue. Podríamos tener muchísimas pláticas. Ha tenido la oportunidad de platicar con usted muchas veces y siempre me quedo con ganas de seguir platicando, pero siempre nos gana el tiempo. Sí. Doctor, muchísimas gracias. ¿Con qué se queda? ¿Qué le dice a la gente que... Pues que conozcamos nuestra Constitución y la vivamos, particularmente aquellos artículos que nos permiten ser nosotros mismos, tejer nuestra historia juntos. Doctor, gracias. Un honor y un placer haber estado con usted platicando y que la gente lo pueda conocer, lo pueda escuchar, lo pueda ver. Muchas gracias. Esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos y lo único que me resta siempre es decirles a todas y a todos ustedes, sean felices. Adiós.